Lunes 28 de abril, España. Parecía que la noticia del día sería el procesamiento del presidente de la Diputación de Badajoz y también del líder del PSOE en Extremadura y también de David Zazagra Sánchez, sí, el hermanísimo del presidente, por tráfico de influencias a la hora de acceder al puesto que ocupó la Diputación pacense, hasta que sobre las 12:30 una caída del sistema eléctrico deja todo el territorio peninsular español sin electricidad, consiguiendo además un logro certificado para el régimen de Ibrahim Traoré, que en Burkina Faso el porcentaje de la población con acceso a electricidad fuera mayor que ya no solo el de España, sino también el de otros países como Portugal, Alemania, Países Bajos o la mismísima Finlandia, que también sufrieron apagones masivos. Francia, Suiza o Italia también sufrieron apagones, aunque en estos países no afectó a la mayoría de su población, provocando caos circulatorio, colapso de los sistemas de transporte público como trenes, metro o cercanías, problemas en hospitales o haciendo que mucha gente se quedara atascada en ascensores durante horas, hasta que poco a poco, de modo muy gradual, el servicio eléctrico poco a poco fue volviendo a la normalidad, llegando a dar cobertura a toda la población española ya de noche. Este fenómeno ha dejado en la sociedad española, en la sociedad de los otros países que han sufrido este fenómeno, varias preguntas, entre las que destacan dos. La primera es, ¿por qué se ha producido un apagón de tal calibre en varios de los países más desarrollados del mundo? Y, ¿podría haber alguien detrás de esto? En caso de que alguien estuviera detrás, ¿a quién le ha podido beneficiar este apagón? Ahora lo veremos. Decir que todavía no se han conocido o dicho los motivos por los que se han producido este apagón. Lo que sí es que se va a tardar tiempo en que se sepan o nos digan el motivo, que podría ser también que por lo menos los distintos gobiernos nos cuenten una trola, y de hecho sería más probable, aunque han sonado tres hipótesis principales. El operador portugués REN, el mismo día del apagón, evaluó a que el apagón podría haberse producido por un fenómeno atmosférico raro. El concepto recibe el nombre de vibración atmosférica incluida, y este fenómeno consiste en que cuando el viento sopla un cable o una estructura eléctrica, como cables de alta tensión o torres eléctricas, se generan fuerzas alternas, y cuando las frecuencias de las fuerzas alternas coinciden con las del cable, se producen unas vibraciones muy intensas, pudiendo romper el material eléctrico o generar fallos en las conexiones. Esto también explicaría que haya muchas redes telefónicas que no estuvieran en funcionamiento, aunque no explicaría por qué se han ido los servicios de electricidad en hasta 6 países de manera mayoritaria y en otros 3 países de manera minoritaria. Otro de los motivos por los cuales ha podido producirse este apagón ha sido por juntarse el hambre con las ganas de comer. Por un lado, cada vez la gente demanda más electricidad, pues cada vez la gente tiene más dispositivos electrónicos o que funcionan a través de la red eléctrica, televisores, neveras, lavavajillas. Con las políticas de transición ecológicas o transición al perroflautismo que quiere llevar a cabo este gobierno, como la de cerrar centrales de carbón o nucleares, y por otro lado fomentar energías que no cubren el mix eléctrico como es la energía solar. De hecho, estos últimos días el gobierno de Pedro Sánchez ha presumido de que se producía el récord de porcentaje de energía renovable en el mix eléctrico, en el que incluso apenas hubo participación de energía nuclear. Todo esto ha podido desembocar en el apagón eléctrico, como por cierto pasó en Alemania durante algunos años por seguir las mismas políticas que siguió este gobierno, aunque el gobierno español ha desmentido esta teoría. La misma compañía Red Eléctrica, que por cierto es propiedad del gobierno y cuya directora es del mismo partido del gobierno, ha admitido que la falta de energía nuclear estos días ha podido ser uno de los motivos por los cuales la red eléctrica haya colapsado, lo que explicaría el apagón en España, Portugal, que depende en parte de España, y Andorra, igual, además de algunas partes del sur de Francia, pero tampoco explicaría los apagones de otros territorios como por ejemplo Países Bajos o Finlandia. Y aquí estaría la versión más razonable y sería la de que un país hubiera saboteado la red eléctrica de varios países europeos, y es que en todos estos países se fue la red eléctrica sobre la misma hora, algo extraño, además de que se fue en países muy dispersos geográficamente dentro de la geografía europea como son España, Países Bajos, Finlandia o partes de Italia. Y es que las guerras y conflictos actuales ya no consisten en pegarse tiros o lanzarse misiles, sino en más aspectos aparte como puede ser la propaganda o dejar a tu enemigo sin suministros eléctricos. ¿Y a qué países le interesaría dejar sin suministros eléctricos a países como España, Portugal, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Finlandia, Andorra y Suiza e Italia de modo parcial? Ahora lo veremos. Desde luego que simultáneamente se produjera un apagón en varios países europeos, que además figuran entre los más desarrollados del mundo, parece desde luego muy extraño. Una cosa es que un país se quede sin luz, incluso países muy desarrollados han llegado a quedar en ocasiones sin luz. La ciudad de Nueva York, por ejemplo, se quedó sin luz en 1977 y además la comunidad afroamericana aprovechó para crear el hip hop, no es ninguna broma, y también en 2019. Y el Reino Unido se quedó sin luz en 2019, pero que 6 países se queden sin luz, más otros que se queden parcialmente sin luz al mismo tiempo, parece cuanto menos
menos extraño, y más teniendo en cuenta que algunos de estos países no tienen ninguna frontera entre sí, como el caso de Finlandia, con lo cual esto nos podría llegar a deducir que este apagón ha sido intencionado. Y voy a dar aquí mi lista de posibles candidatos que han podido dejar a tu suegra encerrada en el ascensor. Los hay directamente antitéticos. No quiero parecer Alberto Pugilato, pero el gobierno de los de la Estrella de David podrían ser candidatos perfectos como autores de dicha payasada, pues este país desde hace tiempo está empezando a ser demonizado por varios países de Europa Occidental, como respuesta a ciertas políticas que está llevando a cabo el país de la Estrella de David. En 2023, 4 países europeos dieron su intención de reconocer a Palestina como Estado. Estos son España, Irlanda, Noruega y Eslovenia, algo que no gustó a Netanyahu e incluso amenazó al mismo Pedro Sánchez con financiar y promover la independencia de Cataluña en caso de que se reiterara su intención de apoyar a Palestina. Luego, en 2024, varios políticos de países europeos e incluso algún país promovió la expulsión del país de la Estrella de David del concurso de Eurovisión, algo que por cierto a estos políticos no les salió bien y de hecho Israel ganó el voto popular del concurso. Por último, este 2025 varios países volvieron a pedir la retirada de dicho país del concurso y además el presidente de España, Pedro Sánchez, anunció la retirada de un contrato armamentístico valorado en cerca de 7 millones de euros que tenían con dicho gobierno. A esto sumamos que el país de la Estrella de David tiene tanto los mejores servicios secretos del mundo como por otro lado una red de hackers enorme a nivel mundial, haga que sean los responsables de dejar a millones de personas de distintos países europeos sin luz como medida de presión de Netanyahu con estos gobiernos para que dejaran de tocarle las narices. Aunque aquí veo algunas lagunas en el asunto, como la de que en caso de que fuera el máximo responsable, como es que dejó sin luz a 2 países con los que no ha tenido ningún conflicto diplomático, como son Países Bajos y Finlandia, y no saboteará las redes eléctricas de 2 países que se han hecho boicot a su país, como son Irlanda y Noruega, con lo cual veo poco probable que Netanyahu sea responsable del apagón. Sí, aunque no lo pueda padecer, Xi Jinping podría estar detrás de dicho suceso. Y sí, es verdad que la Unión Europea desde la llegada de Trump ha estrechado lazos con China, sobre todo lazos comerciales después de que Trump anunciara aranceles masivos a casi todos los países del mundo. Pero Xi Jinping es una persona que nunca sabes por dónde te puede ir, y podría ser que su gobierno provocara un apagón en varios países europeos, o para enseñarles a estos países que a la hora de establecer relaciones diplomáticas, China es la que manda, o incluso China haya realizado este apagón como ensayo a lo que puede hacer en Taiwán, pues en caso de que China invada Taiwán, China dejaría sin luz e internet a la isla para que en el momento de la invasión la mayoría de la población de Taiwán no se enterara de dicha invasión, y tiene que pensar que Taiwán es un país excesivamente desarrollado y que hacerles caer la red eléctrica y el internet tiene una cierta dificultad. ¿Y qué países tienen niveles de desarrollo similares a Taiwán? Muchos países europeos, con lo cual este apagón puede ser un simulacro para que el gobierno chino en el que mida tanto la capacidad de dañar la red eléctrica e internet de varios países desarrollados, como la capacidad de dichos países de restablecer dichos servicios en el menor tiempo posible, y así además no levantar sospechas, pues ¿qué va a dejar China sin electricidad a Portugal? Si además los portugueses le cedieron Macao en 1999. Otra teoría, y que además está teniendo cabida por las redes sociales, es la posibilidad de que los mismos políticos de la Unión Europea hayan saboteado la red eléctrica de sus propios países. ¿Y qué gana Ursula von der Leyen dejando a millones de ciudadanos de la Unión Europea sin electricidad? Mucho dinero. Pues recordemos que desde hace tiempo se viene abriendo el melón de aumentar el gasto militar y el gasto armamentístico en dicha institución, justificando este gasto en una posible invasión de Rusia. Y no sería raro que dejaran a 6 países más otros 3 parcialmente sin luz a la misma hora para luego echarle el cadáver al gobierno ruso y justificar así el aumento de contratos de compra de material armamentístico. Contratos que, como en cualquier contrato público, estarían inflados de precios para que dichos políticos de la Unión Europea llenaran aún más sus cuentas bancarias. Pero no solo eso, podría servir también para controlar más a la población y restringir libertades a la población usando el apagón como chivo expiatorio. Lo típico de que le echarían las culpas a Javi Pobes por decir que el apagón lo ha generado los humitas y que le está friendo el cerebro a mucha gente. También podría servir como justificación a que habría que volver a apostar por la energía nuclear. Ya saben, al perro flauta solo le convences de esto si le das un susto que puede ser de no poder ver su contenido de Podimo por su Smart TV. Otra teoría sería la de un supuesto sabotaje del actual gobierno español liderado por Pedro Sánchez para distraer la atención acerca de lo que ha pasado esta mañana con su hermano, quien ha sido procesado por tráfico de influencias por su acceso a la plaza de la Diputación de Badajoz. Pues resulta curioso que su procesamiento se produjera con poco más de una hora de antelación a que todo el territorio peninsular español se quedara sin red eléctrica, y que además el tema de la conversación de los españoles ese día pasara del procesamiento de su hermano, algo que podría desgastarle electoralmente hablando,
estamos hablando de un hombre que siempre piensa en clave electoral y que ha llegado a poner elecciones a mitad de julio en un país donde en julio llega a darse temperaturas de hasta 45 grados, a que el tema de conversación sea el de que me he quedado 6, 7, 8 horas sin luz y no sabía qué hacer, haciendo que la gente se olvidara de que el hermano del presidente vaya a ser procesado e investigado por conseguir un trabajo por enchufe. Existen ciertas lagunas como la de que el apagón se ha producido en más países, aunque entre ellos está el país vecino del otro lado de la calle de Portugal y la zona más afectada de Francia hoy por los apagones del País Vasco francés, y puede ser que Sánchez lo hiciera para disimular, haciendo que el apagón sea a nivel europeo. Además de que Falconetti no te lo ves venir, aunque claro, para sabotear la gas eléctrica de tercera países tienes que tener unos servicios secretos, como los de películas de James Bond, como puede ser Mossad, y no como los de películas de Mortadelo y Filemón, como es el CNI. Estados Unidos podría ser otro actor a tener en cuenta como sospechoso de dicho sabotaje, pues desde la llegada de Trump las relaciones entre los Estados Unidos y la Unión Europea se han enfriado, por no decir que incluso pueden llegar a peligrar, una de las que, por cierto, son de las alianzas más antiguas y consolidadas del mundo. Y Trump quería convencer a los líderes de Bruselas por las maras de que la Unión Europea tiene que seguir estando aliada con los Estados Unidos. Si os fijáis, todos los países que han sufrido apagones son miembros de la Unión Europea, salvo Suiza, aunque este los ha sufrido en zonas muy específicas. También Italia, con una de las líderes que más respalda a Trump, Meloni, ha sufrido muy pocos apagones ese día, algo que nos podría hacer pensar que Trump estuviera detrás del apagón. También puede ser usado este apagón para negociar con la Unión Europea ciertas políticas geopolíticas o comerciales. Trump es un hombre de negocios y sabe muy bien presionar. Como lagunas tenemos que los Estados Unidos son dados a meterse en conflictos donde nadie les ha pedido permiso para que se metan, pero no suelen ser dados a realizar guerras híbridas, y dejar sin suministros eléctricos a varios países forma parte de la guerra híbrida. Otro país que desde hace tiempo está interesado en desestabilizar España es a Marruecos. Hemos visto en los últimos años cómo el país norteafricano se ha dedicado a hacer injerencias en el país, tales como la de hacer intromisión en aguas internacionales, enviar inmigrantes ilegales a España o chantajear a los diversos gobiernos, a los que por cierto el mismo gobierno español se ha dedicado a desde darles dinero para que estos homenajearan a todo un tirano como lo fue Hassan II, quien usó armas químicas contra su pueblo, y no sería nada descartable que Marruecos haya saboteado la red eléctrica española a cambio de hacer chantajes con algo que les podía interesar, como dinero, favores políticos o incluso chantajear a Pedro Sánchez con que la final del Mundial del año 2030 sea en Marruecos. Recordemos que el Mundial de 2030 lo organizarán España, Portugal y Marruecos. Además, el Centro Criptológico Nacional, que depende de la TIA, digo CNI, apunta a que en los días previos al apagón directo una actividad inusual procedente del norte de África de ciberataques de denegación del servicio, en combinación con una inyección de comandos maliciosos y de protocolos de comunicación industriales IE. Sin embargo, las mismas fuentes también advierten a Serbia y Media de que todavía es pronto para señalar que el origen del apagón sea debido a una ciberamenaza, ya que también se baraja un fallo multicasual importante entre España y Francia, sin querer determinar más información. También apuntaron a que este ataque podría ser de fuera de Marruecos, con lo cual el gobierno argelino, enemigo de Marruecos y que también tiene sus disputas geopolíticas con España, sobre todo con el suministro de gas y el tema saharaui, podría estar detrás del apagón. Además de que el suministro en muchas zonas del sur de España se ha establecido gracias a Marruecos, que puede ser un gesto de buena voluntad, o bien que el gobierno haya cedido a un chantaje y ya esto les haya establecido la luz al gobierno español. Todo esto lo sabremos a lo largo del tiempo, aunque esto tampoco explicaría el apagón en los otros 8 países europeos, aunque estos 8 países europeos, salvo el apagón que sufrió parte de Suiza, forman parte de la Unión Europea, y Marruecos ya ha realizado injerencias a dicha organización política y podría hacer chantajes a estos países, como por ejemplo pedir una reducción de aranceles a sus productos, aunque Marruecos tampoco es ese país que gusta tanto a Javier Milei que diga, y tiene mucha menos capacidad de sabotear a 8 países al mismo tiempo. Y como último sospechoso tenemos al gobierno de este hombre que ven en pantalla. Y es que este hombre desde hace tiempo se dedica a sabotear y destruir Europa en general, promoviendo inmigración descontrolada, financiando diversos partidos y movimientos perofláuticos para que luego los países europeos les compren gas natural, o ataca a todo país que esté en contra de sus cuestiones geopolíticas, como por ejemplo poner candidatos suyos en elecciones o directamente invadir terceros países. De hecho, las agencias de inteligencia de países como Alemania o Finlandia, país enemigo de Rusia, han admitido que este país planea más invasiones en próximos años. También Rusia es el rey de la guerra híbrida. De hecho, se dice que el que fuera ministro de defensa en su día, Gerasimov, fue uno de los ideólogos de este concepto. En esta guerra híbrida, Rusia se ha dedicado a influir propaganda por redes sociales, hacer injerencias en elecciones, hacer hackeos a terceros países, son los reyes de esto, e incluso sabotear infraestructuras de otros países, con lo cual también serían capaces de dejar sin electricidad ni internet a muchos países europeos que, para sorpresa, son países con los que no suele tener buenas relaciones. Esto incluso podría servir como chantaje
a estos países o la Unión Europea, o también como ensayo para un gran sabotaje de infraestructuras para que, en caso de que les hubiera salido bien, poder planear en el medio plazo una invasión a otro país. Como de cuadrantes estaría el que, si realmente Rusia quiere invadir los países bálticos, ¿por qué no lo ha hecho el sabotaje de estos países? Y se lo echa, por ejemplo, a los Países Bajos o España, aunque claro, estos países también defienden el financiamiento al gobierno ucraniano, posible chantaje de Rusia a estos países para que no financien dinero a Ucrania, o incluso que lo haya hecho para disimular, aunque Putin, al contrario que Xi Jinping, es más directo y te lo ves venir de frente. Sea cual sea el motivo o si alguien está detrás, el 28 de abril de 2025 va a quedar en la memoria colectiva española como un día en el que nos dimos cuenta que incluso siendo un país desarrollado, nos pueden pasar cosas que creíamos que eran más propias de Burundi o Timor Oriental que de España, y que tenemos una infraestructura que no lo aguantan todo. Para concluir, quería haceros una pregunta. ¿Qué creen que ha pasado? En caso de que alguien hubiera saboteado el suministro eléctrico, ¿quién creen que ha podido ser? Pónganlo en los comentarios.